Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero ¿qué pasa cuando han pasado los días, los meses, incluso los años, y tú sigues pensando en esa persona no por amor, sino por todo lo que no entendiste, por todo lo que no cerraste, por todo lo que aún te pesa en silencio? Porque duele. Duele darlo todo y que se vayan como si nada. Duele sentir que mientras tú no puedes dormir, ellos ya aprendieron a olvidarte. Pero hoy quiero decirte algo que cambiará tu forma de ver ese dolor. No sufres por lo que pasó, sufres por cómo lo interpretaste. Epicteto lo dijo con fuerza: no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y ahí es donde comienza tu liberación. Este video no es una promesa vacía, es una invitación profunda a dejar de ser rehén emocional de quien ya no está. Juntos recorreremos 14 enseñanzas estoicas que no solo calmarán tu mente, sino que te devolverán algo que creías perdido: el poder de reconstruirte sin depender de nadie. No hablaré solo de filosofía, te contaré una historia que podría ser la tuya. Y si te quedas hasta el final, no solo entenderás por qué ya no necesitas a quien te hirió, sino que descubrirás que la ausencia que más te pesaba era la tuya propia. Hoy comienzas a volver a ti. Acepta que el dolor no viene de otros, sino de tu interpretación. Hay dolores que no gritan, pero lo ocupan todo. No están en las palabras que te dijeron, ni en la ausencia que dejaron, ni siquiera en ese silencio final que nunca tuvo respuesta. Están en lo que pensaste después, en lo que te repetiste noche tras noche cuando el silencio pesaba más que el consuelo. En esas preguntas que nunca tuviste el valor de callar: ¿por qué me hizo esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Quizás te dijeron adiós sin mirar atrás. Quizás te ignoraron sin razón, o quizás desaparecieron como si jamás hubieras sido parte de su historia. Pero hoy quiero que escuches esto no con la mente, sino con el corazón. El dolor que te acompaña desde entonces no es de ellos, es tuyo, porque lo que te rompió no fue el hecho, fue la historia que tú mismo construiste para entender ese vacío. Y esa historia puedes reescribirla. Epicteto, con una lucidez que atraviesa el tiempo y las heridas humanas, lo dijo sin rodeos: no nos afecta lo que sucede, sino nuestra opinión sobre ello. Y esta no es una cita bonita para enmarcar, es un umbral, una revelación, un punto de inflexión. Si la interpretación que hiciste te destruyó, entonces otra interpretación puede devolverte la paz. No se trata de negar que dolió, no se trata de fingir que no esperabas algo distinto. Se trata de comprender que la manera en que te hablaste a ti mismo después de lo ocurrido ha sido más cruel que lo que realmente pasó. Tal vez esa persona nunca volvió porque pensó que ya no era necesario. Pero tú no has dejado de volver cada día a ese recuerdo. Has reconstruido 1000 veces esa escena. Has revivido palabra por palabra como si aún tuvieran el poder de hacerte daño. Y en ese proceso te convertiste en rehén de tu propia mente. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, escribió desde su alma: si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. No hablaba desde el privilegio, hablaba desde la batalla, desde la pérdida, desde la conciencia de que incluso un emperador no puede evitar que el mundo le cause dolor, pero sí puede evitar que ese dolor lo gobierne. Y tú vas a seguir permitiendo que la actitud de una persona que ya no está tenga poder sobre tu paz actual. Durante años miles de personas han vivido con una culpa invisible, con la creencia errónea de que si alguien se fue porque no valían lo suficiente, que si alguien los dejó es porque no tenían nada que ofrecer. Pero esa es la mentira que el ego herido nos susurra cuando no sabemos qué hacer con el abandono. Y el estoicismo, en su forma más compasiva y lúcida, te dice lo contrario: tú no eres lo que los demás deciden hacer contigo. Tú eres lo que decides hacer con eso que hicieron. Laura, una mujer a la que acompañé durante meses en su proceso, me lo enseñó sin saberlo. 4 años. 4 años atrapada en una pregunta sin respuesta. ¿Por qué me dejó de un día para otro?, me preguntaba con los ojos llenos de nostalgia y rabia. Ella había construido su identidad en función de esa relación.
Y cuando él se fue, no solo perdió una pareja, sintió que perdía su valor, que todo lo que había dado no había sido suficiente para que él se quedara. Pero un día después de una sesión en silencio sin palabras, me miró y dijo, quizás no fue por mí, quizás fue su propio miedo, pero yo decidí que todo era mi culpa. Ese día, Laura comenzó a reconstruir la historia. Dejó de buscar explicaciones en el otro y empezó a buscar coherencia dentro de sí. Empezó a escribir, no como víctima sino como testigo. Y esa narración nueva no hablaba de fracaso sino de evolución. No hablaba de pérdida, sino de madurez. Cuando comprendes que tú eres el narrador de tu experiencia, recuperas el poder. Porque no puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes cambiar la forma en que decides vivir con eso. Cada vez que regresas mentalmente a esa herida, puedes preguntarte, ¿estoy viendo los hechos o estoy viendo el reflejo distorsionado de mis pensamientos? Puedes practicar el arte de separarte emocionalmente de los recuerdos, no como quien reprime, sino como quien observa desde una montaña más alta, con perspectiva, con sabiduría. Haz este pequeño ejercicio. Cuando algo te duela, escribe qué ocurrió, de forma objetiva, solo los hechos, sin calificativos, sin dramatismos. Luego, en otra columna, escribe lo que pensaste al respecto. Verás que la mayoría del sufrimiento no está en el hecho, sino en la interpretación. El estoicismo no niega el dolor, lo dignifica, le da contexto, le da forma, y sobre todo te recuerda que la herida no tiene que convertirse en tu identidad. Esta enseñanza está profundamente ligada a uno de los principios más poderosos del estoicismo, la dicotomía del control. Epicteto enseñaba que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Lo que una persona decidió hacer, lo que dijo, lo que no explicó, lo que omitió, no depende de ti. Pero tu reacción, tu interpretación, tu decisión de soltar o retener, sí. Lo que te hirió no fue el hecho de que se fuera. Lo que realmente te hirió fue pensar que su partida decía algo definitivo sobre ti. Lo que dolió no fue el mensaje corto que dejó ni el silencio que nunca se rompió. Fue la conclusión a la que llegaste después. No soy suficiente. Pero, ¿y si esa conclusión fue un error? ¿Y si lo que ocurrió no tenía nada que ver con tu valor? ¿Y si te aferraste a una historia que no merecía tanto espacio dentro de ti? La mente, cuando no se entrena, construye cárceles. Pero cuando aplicas la filosofía estoica, comienzas a abrir puertas. Puedes entrenarte para dejar de reaccionar automáticamente ante un recuerdo. Puedes mirar ese pensamiento y decir, esto es solo una idea, no una verdad. Puedes elegir no seguir alimentando ese discurso interno que te dice que aún no lo superaste. ¿Sabes qué es lo que más teme una herida emocional? El abandono. No por parte de otros, sino el abandono de tu atención. Cuando dejas de pensarla, de repetirla, de justificarla, empieza a perder fuerza, porque el sufrimiento es como una hoguera, si dejas de echarle leña se apaga. Y tú, sin darte cuenta, has estado alimentando esa hoguera durante años. Imagina ahora por un instante que te liberas, que recuerdas lo que ocurrió sin rabia, sin nostalgia, solo con aceptación, que puedes pensar en esa persona sin que te tiemble el pecho, que puedes volver al lugar donde todo se rompió y sentir que ya no hay nada que reparar. ¿Sabes cómo se llama eso? Libertad. Y está más cerca de lo que crees. Hoy puedes decidir ser el autor de una historia nueva. Una historia donde no te defines por quién se fue, sino por cómo elegiste levantarte. Una historia donde el dolor no es el final, sino el inicio de tu crecimiento. Porque si tú creaste esa narrativa de sufrimiento, también puedes escribir una de resiliencia. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Qué versión de ti mismo eliges alimentar a partir de hoy? ¿La que revive lo que no pudo cambiar o la que empieza a construir desde lo que ya comprendió? Cuando Marco Aurelio hablaba del alma teñida por los pensamientos, no se refería a algo poético. Se refería a una realidad, aquello en lo que enfocas tu mente, eso se convierte en tu experiencia. Si todo lo que piensas es abandono, no verás otra cosa que vacío. Pero si eliges pensar en fortaleza,
en evolución, en autocompasión. Poco a poco, eso será tu nueva verdad. Este primer principio es la raíz de todo cambio estoico, porque mientras sigas creyendo que el sufrimiento viene de fuera, seguirás esperando que alguien más te sane. Pero cuando comprendes que el dolor vive en cómo lo piensas, por fin entiendes que el poder ha estado en ti todo este tiempo. Y si esta lección resonó contigo, prepárate, porque lo que viene va aún más profundo. En la próxima enseñanza hablaremos del apego emocional, esa forma invisible de esclavitud disfrazada de amor. Y aprenderás a soltar no desde el rencor, sino desde la dignidad. No te lo pierdas, porque lo que está en juego no es una relación, es tu paz. Desenmascara la dependencia emocional silenciosa. Hay una forma de esclavitud que no se nota a simple vista. No lleva cadenas, no encierra en una habitación, no grita ni impone, pero limita, desgasta y duele. Es la dependencia emocional. Esa necesidad silenciosa de que alguien te elija para sentirte completo. Ese impulso casi invisible de buscar fuera lo que no has encontrado dentro. Tal vez crees que lo que más te dolió fue su partida, su traición, su silencio. Pero si miras con honestidad descubrirás una verdad más profunda. Lo que más te duele no es que esa persona se fuera, sino que al hacerlo se llevó consigo una parte de ti que nunca debiste entregar. Confundimos amor con apego. Confundimos conexión con necesidad. Confundimos compañía con validación. Y en ese error nace el sufrimiento. Porque el amor sano no te rompe. Lo que te rompe es la idea de que sin esa persona ya no eres suficiente. Séneca, con su sabiduría serena, lo dijo con claridad: la felicidad no depende de lo externo. Y sin embargo, ¿cuántas veces has entregado tu bienestar emocional a la conducta de otro? ¿Cuántas veces te has sentido feliz solo cuando esa persona te escribe, te mira, te aprueba? Y cuando no lo hace, te sientes vacío, indigno, olvidado. La dependencia emocional se instala poco a poco. Al principio es una ilusión, crees que has encontrado algo tan especial que no podrías vivir sin ello. Luego se convierte en costumbre, cada día esperas esa llamada, ese mensaje, esa atención. Y después se transforma en ansiedad. Vives pendiente, interpretando silencios, suplicando señales, temiendo perder lo que ni siquiera puedes controlar. Pero el estoicismo nos invita a mirar esto desde otro ángulo, no desde el juicio, sino desde la lucidez. Porque una mente lúcida no se apega a lo que no controla. Una mente lúcida sabe que lo que necesita ya habita en su interior. Cuando entiendes que el apego es una forma de miedo, comienzas a recuperar tu poder. Porque detrás de cada dependencia emocional hay una creencia que sin el otro tú no bastas. Pero ¿quién te enseñó eso? ¿En qué momento decidiste que tu valor depende del afecto que recibes? ¿Por qué aceptaste que solo si alguien te elige, puedes sentirte valioso? Te contaré la historia de Andrés, un hombre de 56 años que vivió más de 3 décadas en relaciones donde siempre necesitaba sentirse necesario. No sabía estar solo. Siempre tenía que tener a alguien a su lado, aunque no lo hiciera feliz. Cuando finalmente lo dejó su última pareja, cayó en una depresión profunda. No por amor, sino porque se sentía invisible, vacío, inútil. Hasta que un día, releyendo a Epicteto, se encontró con esta frase: cuando beses a tu hijo, tu esposa, di: estoy besando a un ser humano, no algo que me pertenece. Así, si mueren, no te perturbará. En ese momento comprendió que había vivido no amando, sino poseyendo, no compartiendo, sino aferrándose. Y por primera vez en años, se preguntó: ¿quién soy cuando ya no hay nadie que me necesite? Esa pregunta fue el inicio de su liberación. Comenzó a pasar tiempo solo, no como castigo, sino como descubrimiento. Empezó a notar cuánto había buscado en otros lo que él mismo se había negado: respeto, atención, cuidado. Descubrió que no necesitaba ser el centro de la vida de nadie para sentirse en paz. Solo necesitaba ser el centro de la suya. Y ahí, en ese punto exacto, la dependencia emocional perdió su poder sobre él. Cuando confundes amor con necesidad, te vuelves frágil.
Cuando haces de otra persona el termómetro de tu estabilidad interna, vives en una montaña rusa emocional. Pero cuando aprendes a darte lo que esperabas de otros, nace la autonomía emocional y con ella la serenidad. El estoicismo no dice que no ames, que no compartas, que no te relaciones. Lo que te pide es que no entregues tu alma a lo que está fuera de tu control, que no pongas tu paz en manos ajenas, porque nada externo te pertenece. Y cuanto más lo retengas, más lo sufrirás. Una forma práctica de detectar si estás atrapado en una dependencia emocional es observar tus reacciones. Sientes ansiedad cuando no recibes respuesta. Cambias tu comportamiento para no incomodar por miedo a que se alejen. Te molesta más perder su atención que perder tu dignidad. Si la respuesta es sí, no estás amando. Estás negociando tu identidad a cambio de afecto. Epicteto lo expresó de forma tan brutal como liberadora. Si quieres ser invulnerable, no dependas de nadie. Pero eso no significa vivir aislado. Significa vivir completo. Que el amor no sea necesidad, sino elección. Que tu compañía no sea un refugio del miedo, sino un regalo de libertad. Que si alguien se va, no se lleve contigo tu valor. Practicar el desapego no es endurecerse, es madurar. Es comprender que amar no es poseer, ni necesitar, ni controlar. Amar desde el estoicismo es dar sin exigencia, recibir sin expectativa y soltar sin rencor. Para lograrlo te propongo un ejercicio simple pero poderoso durante los próximos 7 días. Cada vez que sientas la necesidad de buscar aprobación o atención externa, detente. Respira y pregúntate, ¿estoy actuando desde mi valor o desde mi vacío? Anota cada momento. Llévalo a un diario. Obsérvate. Verás cuántas veces haces cosas para no sentirte solo, para sentirte querido, para evitar el rechazo. Ese diario será tu espejo. Y cuando puedas mirarlo sin culpas, empezarás a reconocer lo que siempre estuvo ahí. Tu valor no depende de nadie. Este principio se enlaza profundamente con la dicotomía del control, uno de los pilares del pensamiento estoico. No puedes controlar cómo te aman ni cuándo te dejan de amar. No puedes controlar si alguien te responde, te elige o te recuerda. Pero sí puedes controlar cómo eliges vivir con eso. Sí puedes controlar qué haces con tu tiempo, tu atención, tus pensamientos. Y ahí está tu verdadera libertad. También se conecta con el amor fati, el amor al destino. Porque una vez que entiendes que todo lo que ocurre, incluso los rechazos, los silencios, las ausencias, forma parte del camino que necesitas recorrer para fortalecerte, dejas de pelear con la vida y comienzas a aceptarla, no desde la resignación, sino desde el crecimiento. Lo más curioso es que muchas veces el dolor que nos produce el desapego no es por el otro, es por todo lo que creíamos que necesitábamos que el otro nos diera. Pero la sorpresa llega cuando al aprender a dártelo tú mismo ya no lo esperas de nadie. Y entonces por fin puedes amar con libertad. Y ahora dime, ¿qué parte de ti has entregado a alguien esperando que te haga sentir completo? ¿Qué rasgo de tu identidad depende aún de cómo te mira esa persona? ¿Y qué pasaría si hoy decidieras recuperarlo? Este es el momento perfecto para dejar de mendigar afecto en lugares donde deberías estar compartiendo desde la plenitud. Es hora de quitarle el peso emocional a esa relación que solo sobrevivía gracias a tu miedo al vacío. Porque ese vacío no era real. Solo era el espacio que dejaste sin habitar dentro de ti. En la siguiente lección, hablaremos de otro error que alimenta tu sufrimiento: la búsqueda constante de justicia emocional. Esa idea de que necesitas respuestas, disculpas, explicaciones para poder cerrar. Pero, ¿y si el cierre nunca llega? ¿Y si la paz que buscas no está en lo que te deben, sino en lo que tú decides soltar? Prepárate, porque lo que viene puede cambiar la forma en que enfrentas el pasado para siempre. Detén la búsqueda de justicia emocional donde no la habrá. A veces lo que más desgasta no es lo que pasó, sino lo que seguimos esperando que pase. Esperas que vuelva y diga, lo siento, me equivoqué. Esperas que reconozca el daño, que asuma su responsabilidad, que te mire con la verdad que nunca se atrevió a decirte.
Esperas una conversación honesta, un cierre justo, una despedida digna de todo lo que entregaste. Y esa espera es una forma de castigo que te infliges a ti mismo cada día. Porque aunque no lo admitas en voz alta, hay una parte de ti que cree que no podrás seguir adelante hasta que el otro dé la cara, hasta que te devuelvan la paz que te arrebataron, hasta que validen tu dolor. Pero esa justicia emocional que tanto anhelas puede que nunca llegue, y cuanto más la esperes, más lejos estarás de tu verdadera libertad. Marco Aurelio, con la calma de quien ya ha comprendido lo esencial, escribió: elige no ser dañado y no lo serás. Y eso no significa negar el daño ni volverte insensible. Significa dejar de entregarle tu vida emocional a alguien que tal vez nunca regresará. Significa comprender que tú tienes el poder de cerrar incluso cuando el otro se niega a hacerlo. La búsqueda de justicia emocional puede convertirse en una trampa silenciosa. Al principio crees que es legítima, y lo es, porque fuiste herido, traicionado, ignorado, porque diste y no recibiste, porque confiaste y te fallaron. Pero con el tiempo esa búsqueda se convierte en dependencia. Ya no estás solo esperando justicia, estás esperando permiso para sanar. Y eso, querido oyente, es una prisión disfrazada de necesidad legítima. El estoicismo no te pide que ignores lo que ocurrió. Te pide que no pongas tu sanación en manos de quien no supo cuidar tu alma. Porque si esperas que alguien más repare tu herida, estarás cediendo el control de tu proceso más valioso, tu reconstrucción. No puedes forzar una disculpa sincera. No puedes obligar a nadie a entender el dolor que causó. Pero sí puedes decidir que tu vida no va a detenerse por eso. Piénsalo así cada vez que revives en tu mente esa conversación que nunca ocurrió, cada vez que redactas mentalmente lo que le dirías si te escuchara, estás usando tu energía vital en un pasado que no va a cambiar. Estás caminando en círculos dentro de una herida que solo cicatrizará cuando dejes de esperar justicia y empieces a practicar la dignidad. Dignidad no es frialdad, no es orgullo, es respeto por ti mismo. Es mirar la herida y decir: esto ocurrió, me dolió, pero no necesito que el otro lo reconozca para volver a estar bien. La verdadera sanación comienza cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a construir desde dentro. Porque quien necesita que el otro se disculpe para sanar, aún no ha comprendido su verdadero poder. Quiero compartirte la historia de Belén, una mujer de 62 años que convivió durante más de 3 décadas con una pareja que nunca supo valorar su presencia. Él se marchó un día cualquiera dejando una nota breve, casi cruel: no puedo más, me voy. Durante años Belén esperó una explicación. Cada vez que sonaba el teléfono su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera él. Pensaba que algún día volvería al menos para pedir perdón. Pero ese día nunca llegó. Un día, en medio de una sesión de reflexión profunda, me miró con los ojos llenos de cansancio y dijo: he vivido más tiempo esperando justicia que compartiendo amor. Y ahí, sin saberlo, Belén se liberó. Dejó de escribir cartas que nunca enviaría. Dejó de imaginar conversaciones imposibles. Y por primera vez escribió para sí misma: me perdono por haber esperado tanto de quien no tenía nada para darme. Esa frase fue su cierre. No lo que él nunca dijo, no la disculpa que nunca llegó. Su propio acto de afirmación fue más poderoso que cualquier verdad externa. Porque no necesitas que te reconozcan para tener razón. No necesitas que te pidan perdón para dejar de sufrir. Solo necesitas reconocer que mereces paz y que esa paz no puede depender de nadie más. A partir de ese día, Belén comenzó a recuperar espacios. Renovó su casa no por despecho, sino por amor propio. Empezó a escribir sus memorias. Y cuando hablaba de él, lo hacía sin odio, sin nostalgia, sin dolor. Lo hacía como quien habla de algo que ocurrió, pero ya no define lo que es. Ese es el poder del cierre interno. Ese es el tipo de liberación que el estoicismo propone. Cuando decides dejar de necesitar respuestas, empiezas a escribir un nuevo capítulo. Uno donde la fuerza ya no está en lo que ocurrió, sino en cómo decides vivir con eso. Aplicar esta enseñanza en la vida diaria puede parecer difícil al principio.
pero es posible. Cada vez que sientas que necesitas esa conversación final, esa disculpa justa, detente. Respira. Pregúntate, ¿esta necesidad me está ayudando a sanar o me mantiene atado? Luego escribe una carta, no para enviarla, para leerla tú, para decirte a ti mismo todo lo que el otro nunca dijo, para afirmarte, para liberarte, y después, rómpela, quémala o guárdala. Pero hazlo como un ritual, como un acto simbólico de autonomía emocional, porque el cierre más poderoso no es el que viene del otro, es el que te das tú con plena conciencia de que ya no necesitas arrastrar esa espera, porque lo que esperas del otro es lo que necesitas darte tú. Esta enseñanza conecta profundamente con el principio estoico de la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien te explica, se arrepiente o repara el daño, pero puedes controlar si sigues esperando o si decides avanzar. Y también se enlaza con la premisa de amor fati, aceptar lo que fue como parte necesaria del camino, porque a veces lo que más duele fue precisamente lo que necesitabas para despertar. La sorpresa que muchos descubren al soltar esta búsqueda de justicia emocional es que la dignidad libera más que cualquier disculpa, porque cuando alguien que te hirió finalmente pide perdón, puede que ya no lo necesites. Puede que ya seas tan libre que ese gesto solo sea un detalle sin poder real sobre ti. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuánto tiempo de tu vida has invertido esperando justicia emocional? ¿Qué otras áreas de tu existencia han quedado congeladas mientras esperabas que algo cambiara afuera? Y si la respuesta no está en recibir, sino en decidir soltar, deja tu respuesta en los comentarios. Comparte tu experiencia, porque al hablarlo no solo te liberas tú, también puedes ayudar a alguien más que aún está atrapado en la espera. Y si esta lección resonó contigo, prepárate para la siguiente, porque hablaremos de otro enemigo silencioso de la paz interior, el deseo de controlar lo incontrolable. Y cómo aprender a aceptar la incertidumbre puede ser el acto más estoico y liberador que jamás hayas practicado. Nos vemos ahí. Deja de resistirte a lo que ya ocurrió. Hay una forma de esclavitud que no se nota a simple vista. No lleva cadenas, no encierra en una habitación, no grita ni impone, pero limita, desgasta y duele. Es la dependencia emocional, esa necesidad silenciosa de que alguien te elija para sentirte completo. Ese impulso casi invisible de buscar fuera lo que no has encontrado dentro. Tal vez crees que lo que más te dolió fue su partida, su traición, su silencio. Pero si miras con honestidad, descubrirás una verdad más profunda. Lo que más te duele no es que esa persona se fuera, sino que al hacerlo se llevó consigo una parte de ti que nunca debiste entregar. Confundimos amor con apego. Confundimos conexión con necesidad. Confundimos compañía con validación. Y en ese error nace el sufrimiento, porque el amor sano no te rompe. Lo que te rompe es la idea de que sin esa persona ya no eres suficiente. Séneca, con su sabiduría serena, lo dijo con claridad: la felicidad no depende de lo externo. Y sin embargo, ¿cuántas veces has entregado tu bienestar emocional a la conducta de otro? ¿Cuántas veces te has sentido feliz solo cuando esa persona te escribe, te mira, te aprueba? Y cuando no lo hace, te sientes vacío, indigno, olvidado. La dependencia emocional se instala poco a poco. Al principio es una ilusión, crees que has encontrado algo tan especial que no podrías vivir sin ello. Luego se convierte en costumbre, cada día esperas esa llamada, ese mensaje, esa atención. Y después se transforma en ansiedad. Vives pendiente, interpretando silencios, suplicando señales, temiendo perder lo que ni siquiera puedes controlar. Pero el estoicismo nos invita a mirar esto desde otro ángulo, no desde el juicio, sino desde la lucidez, porque una mente lúcida no se apega a lo que no controla. Una mente lúcida sabe que lo que necesita ya habita en su interior. Cuando entiendes que el apego es una forma de miedo, comienzas a recuperar tu poder, porque detrás de cada dependencia emocional hay una creencia que sin el otro tú no bastas. Pero ¿quién te enseñó eso?
¿En qué momento decidiste que tu valor depende del afecto que recibes? ¿Por qué aceptaste que solo si alguien te elige, puedes sentirte valioso? Te contaré la historia de Andrés, un hombre de 56 años, que vivió más de 3 décadas en relaciones donde siempre necesitaba sentirse necesario. No sabía estar solo. Siempre tenía que tener a alguien a su lado, aunque no lo hiciera feliz. Cuando finalmente lo dejó su última pareja, cayó en una depresión profunda. No por amor, sino porque se sentía invisible, vacío, inútil. Hasta que un día, releyendo a Epicteto, se encontró con esta frase: cuando beses a tu hijo, tu esposa di, estoy besando a un ser humano, no algo que me pertenece. Así si mueren no te perturbará. En ese momento comprendió que había vivido no amando, sino poseyendo, no compartiendo sino aferrándose, y por primera vez en años se preguntó: ¿quién soy cuando ya no hay nadie que me necesite? Esa pregunta fue el inicio de su liberación. Comenzó a pasar tiempo solo, no como castigo, sino como descubrimiento. Empezó a notar cuánto había buscado en otros lo que él mismo se había negado: respeto, atención, cuidado. Descubrió que no necesitaba ser el centro de la vida de nadie para sentirse en paz. Solo necesitaba ser el centro de la suya. Y ahí, en ese punto exacto, la dependencia emocional perdió su poder sobre él. Cuando confundes amor con necesidad, te vuelves frágil. Cuando haces de otra persona el termómetro de tu estabilidad interna, vives en una montaña rusa emocional. Pero cuando aprendes a darte lo que esperabas de otros, nace la autonomía emocional, y con ella la serenidad. El estoicismo no dice que no ames, que no compartas, que no te relaciones. Lo que te pide es que no entregues tu alma a lo que está fuera de tu control, que no pongas tu paz en manos ajenas, porque nada externo te pertenece. Y cuanto más lo retengas, más lo sufrirás. Una forma práctica de detectar si estás atrapado en una dependencia emocional es observar tus reacciones. Sientes ansiedad cuando no recibes respuesta. Cambias tu comportamiento para no incomodar por miedo a que se alejen. Te molesta más perder su atención que perder tu dignidad. Si la respuesta es sí, no estás amando. Estás negociando tu identidad a cambio de afecto. Epicteto lo expresó de forma tan brutal como liberadora: si quieres ser invulnerable, no dependas de nadie. Pero eso no significa vivir aislado. Significa vivir completo. Que el amor no sea necesidad, sino elección. Que tu compañía no sea un refugio del miedo, sino un regalo de libertad. Que si alguien se va, no se lleve contigo tu valor. Practicar el desapego no es endurecerse, es madurar. Es comprender que amar no es poseer, ni necesitar, ni controlar. Amar desde el estoicismo es dar sin exigencia, recibir sin expectativa y soltar sin rencor. Para lograrlo, te propongo un ejercicio simple pero poderoso. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas la necesidad de buscar aprobación o atención externa, detente. Respira y pregúntate: ¿estoy actuando desde mi valor o desde mi vacío? Anota cada momento. Llévalo a un diario. Obsérvate. Verás cuántas veces haces cosas para no sentirte solo, para sentirte querido, para evitar el rechazo. Ese diario será tu espejo. Y cuando puedas mirarlo sin culpas, empezarás a reconocer lo que siempre estuvo ahí: tu valor no depende de nadie. Este principio se enlaza profundamente con la dicotomía del control, uno de los pilares del pensamiento estoico. No puedes controlar cómo te aman, ni cuándo te dejan de amar. No puedes controlar si alguien te responde, te elige o te recuerda. Pero sí puedes controlar cómo eliges vivir con eso. Sí puedes controlar qué haces con tu tiempo, tu atención, tus pensamientos. Y ahí está tu verdadera libertad. También se conecta con el amor fati, el amor al destino. Porque una vez que entiendes que todo lo que ocurre, incluso los rechazos, los silencios, las ausencias, forma parte del camino que necesitas recorrer para fortalecerte, dejas de pelear con la vida y comienzas a aceptarla, no desde la resignación, sino desde el crecimiento. Lo más curioso es que muchas veces el dolor que nos produce el desapego no es por el otro,
Es por todo lo que creíamos que necesitábamos que el otro nos diera. Pero la sorpresa llega cuando al aprender a dártelo tú mismo, ya no lo esperas de nadie. Y entonces por fin puedes amar con libertad. Y ahora dime, ¿qué parte de ti has entregado a alguien esperando que te haga sentir completo? ¿Qué rasgo de tu identidad depende aún de cómo te mira esa persona? ¿Y qué pasaría si hoy decidieras recuperarlo? Este es el momento perfecto para dejar de mendigar afecto en lugares donde deberías estar compartiendo desde la plenitud. Es hora de quitarle el peso emocional a esa relación que solo sobrevivía gracias a tu miedo al vacío. Porque ese vacío no era real, solo era el espacio que dejaste sin habitar dentro de ti. En la siguiente lección hablaremos de otro error que alimenta tu sufrimiento, la búsqueda constante de justicia emocional. Esa idea de que necesitas respuestas, disculpas, explicaciones para poder cerrar. Pero, ¿y si el cierre nunca llega? ¿Y si la paz que buscas no está en lo que te deben, sino en lo que tú decides soltar? Prepárate, porque lo que viene puede cambiar la forma en que enfrentas el pasado para siempre. Abandona la narrativa del abandono, nadie te pertenece. A veces no duele tanto la partida como la idea de que alguien se fue de ti. Como si una persona pudiera ser tuya, como si su permanencia fuera un derecho adquirido, solo por el hecho de haber compartido amor, tiempo o promesas. Pero esa narrativa del abandono es una trampa, una que convierte la vida en una lucha constante contra el cambio natural de las relaciones humanas. Porque lo cierto es que nadie nos pertenece. Nadie tiene la obligación de quedarse más allá del momento en que su camino interior los empuja hacia otro lugar. Y aunque eso pueda doler, abrazar esta verdad puede ser también una de las claves más poderosas para dejar de sufrir. El dolor que sentimos muchas veces no proviene de la pérdida en sí, sino de haber creído que teníamos derecho a que no ocurriera. Pensamos que si alguien nos amó entonces estaba obligado a quedarse, que si compartimos años, historias, sacrificios, eso debería significar para siempre. Pero el estoicismo nos propone una visión distinta, una visión liberadora. Nos recuerda que todo lo que llega a nuestra vida, incluidas las personas, es prestado, todo es transitorio, y por eso mismo todo debe ser valorado, pero nunca poseído. Epicteto lo expresó con brutal claridad: cuando beses a tu esposa o a tu hijo, di que besas a un ser humano, no algo que posees. Así si mueren, no te perturbarás. Esta frase leída con frialdad puede parecer dura, pero en su raíz hay un acto de profunda sabiduría: recordarte que la vida es cambio y que la paz solo llega cuando dejamos de resistirnos a ese flujo natural. Cuando alguien se va, nuestra mente busca explicaciones. ¿Por qué me dejó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no luchó más? Y en esa búsqueda nos convertimos en víctimas de una historia que solo tiene un villano y una víctima, el otro y yo. Pero hay otra forma de contar esa historia. Una forma más estoica, más compasiva contigo y con la realidad. Puedes verte a ti mismo no como la persona que fue abandonada, sino como quien atraviesa una transformación dolorosa, pero necesaria. Como alguien que está aprendiendo a soltar, a desprenderse, a caminar con más ligereza. Porque la verdadera pérdida no ocurre cuando alguien se va, sino cuando te olvidas de ti por completo, tratando de retener a quien ya no quiere estar. He acompañado a muchas personas que creyeron que su valor personal se había ido junto con quien los dejó, como si el amor del otro fuera el espejo definitivo de su propia valía. Recuerdo el caso de Rafael, un hombre de 58 años, cuya esposa decidió terminar la relación después de 27 años de matrimonio. Él no solo sintió que perdía a su compañera, sintió que perdía su identidad. ¿Quién soy yo sin ella?, repetía una y otra vez. Y en el fondo esa era la pregunta real. No era solo el dolor de su partida, era el vértigo de quedarse solo con uno mismo, sin nadie a quien pertenecer, sin nadie que lo reclamara como suyo. Pero poco a poco, Rafael entendió algo que cambió su forma de caminar por el mundo. Entendió que si siempre necesitas pertenecer a alguien, nunca te perteneces a ti mismo. Y que la libertad emocional no nace de ser elegido por otro, sino de dejar de necesitar esa elección para sentirte completo. Fue ahí cuando dejó de preguntarse por qué ella se fue,
y empezó a preguntarse por qué él había dejado de elegirse durante tantos años. Este cambio de foco de yo víctima a yo en transformación es esencial en la práctica estoica. Marco Aurelio lo enseñó con claridad. Acepta sin orgullo, deja sin apego. Si alguien llega a tu vida, agradécelo. Si alguien se va, acéptalo, porque ambas cosas están fuera de tu control. Lo único que sí puedes gobernar es tu manera de relacionarte con esos movimientos. Si sientes que esta lección toca una fibra sensible en ti, quiero proponerte un ejercicio de visualización. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿cómo sería mi vida emocional si no necesitara que nadie me perteneciera para sentir paz? Imagina tus relaciones sin apego, sin miedo, sin esa urgencia de aferrarte. Imagina que cada persona que amas es como el viento. No puedes encerrarlo, pero sí sentirlo, disfrutarlo, agradecerlo mientras pasa. Y cuando se va, no corres detrás. Simplemente te quedas con la calma de saber que tú sigues aquí y que tú eres suficiente. Esta forma de vivir no te convierte en alguien frío, te convierte en alguien libre. Y cuando eres libre puedes amar de forma más genuina, porque ya no amas para retener, sino para compartir. Ya no te apegas para evitar la soledad, sino que eliges estar con otro desde la plenitud, no desde la carencia. La narrativa del abandono pierde fuerza cuando entiendes que la mayoría de las personas no se van de ti. Se van de sí mismas, de sus luchas, de sus contradicciones. Y tú, sin darte cuenta, estabas en medio de ese camino. No todos los finales tienen que ver contigo. A veces solo son consecuencia del viaje interior del otro. Y en lugar de verlo como una ofensa, puedes empezar a verlo como una oportunidad para encontrarte contigo, para redibujar tu camino, para recuperar tu centro. Este principio se enlaza profundamente con la dichotomy of control. No puedes controlar quién se queda, quién se va, quién te elige, pero puedes controlar cómo interpretas ese movimiento. Puedes decidir si lo vives como una tragedia o como un renacimiento, como una pérdida o como una liberación. Y aquí viene un giro que quizás no esperabas. Muchas veces las personas que más dolieron al irse eran también las que más limitaban tu crecimiento. No porque fueran malas, sino porque tu apego a ellas te impedía avanzar. La ausencia que hoy te duele, quizás es la misma que mañana te permitirá florecer. Ahora te invito a que dejes de lado la palabra abandono. Reemplázala por cierre, por cambio, por nuevo ciclo. Porque la forma en que nombras tu historia también es la forma en que la vives. Y si te defines como alguien abandonado, te conviertes en eso. Pero si te defines como alguien que está aprendiendo a soltar, entonces te conviertes en alguien más fuerte, más consciente, más estoico. ¿Y tú? ¿A quién o a qué sigues llamando mío cuando ya se fue hace tiempo? ¿Qué historia te sigues contando que te hace sentir que perdiste algo que nunca fue realmente tuyo? Déjame tu reflexión en los comentarios. Compártela, porque hablarlo también es parte del proceso de soltar. Y si esta enseñanza encendió algo dentro de ti, te invito a que no te detengas aquí. En la siguiente sección exploraremos el poder de redefinir tu identidad desde el presente, sin cargas del pasado, sin roles impuestos, sin necesidad de agradar. Porque tu paz no solo se construye soltando a otros, sino reencontrándote contigo mismo. Te espero allí. Reconquista tu poder mental retirado por el dolor. Hay momentos en los que el dolor no solo nos quiebra, nos despoja, nos arranca de nosotros mismos, nos roba la presencia, nos secuestra los pensamientos y deja un eco constante que repite las mismas preguntas. ¿Por qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Cómo me dejó llegar hasta aquí? Sin darte cuenta, entregas las llaves de tu mente a un recuerdo. Y lo más preocupante es que ese recuerdo no está vivo. Solo es un pensamiento repetido tantas veces que ya no sabes si lo estás recordando o recreando. Y en medio de ese caos silencioso, de esa lucha interior que nadie ve, comienza una pérdida más peligrosa que cualquier abandono externo. Pierdes tu poder mental. Ese espacio íntimo donde antes decidías con claridad, ahora lo ocupan frases ajenas,
actos de otros, heridas mal cerradas. Y lo que más duele no es lo que ocurrió, sino que ahora cada parte de tu vida está filtrada por ese acontecimiento, como si todo lo que piensas, lo que haces y lo que sientes pasara por el lente de una historia que no puedes dejar atrás. Pero aquí es donde el estoicismo se vuelve más necesario que nunca, porque no solo es una filosofía para entender el mundo, es una práctica para recuperar tu lugar en ti mismo. Marco Aurelio lo dijo con una sencillez que aún retumba con fuerza: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Y esa frase, más que un consejo, es un recordatorio, una llamada a volver a casa, a ti. Quizás hoy te encuentras viviendo cada día como si caminaras con el peso de una mochila invisible. Nadie la ve, pero tú sabes que está ahí, llena de pensamientos que no eliges, de emociones que no comprendes, de diálogos internos que no se detienen. Y te preguntas cuándo volverás a sentirte tú, cuándo volverás a tener claridad, entusiasmo, paz. La respuesta no está en que el mundo cambie, ni en que quien te lastimó se arrepienta, ni en que el pasado se reescriba. La respuesta está en que reclames lo único que siempre ha sido tuyo, tu mente. Porque si puedes pensar de una manera que te destruye, también puedes pensar de una manera que te reconstruya. El poder mental que una vez cediste puede ser retomado, y no necesitas grandes gestos para hacerlo. Basta con pequeños actos de atención. Por ejemplo, la próxima vez que tu mente comience a revivir esa escena que tanto te duele, no la reprimas. Obsérvala. Mira cómo se activa. Nota las palabras que usas contigo. Pregúntate, ¿esto es verdad? ¿O es solo una narración que me he contado tantas veces que ya parece real? Esta práctica se llama gobernar el diálogo interno. No se trata de callar la mente, se trata de dirigirla, de recordarle con firmeza y compasión que tú ya no eres la misma persona que sufrió aquello, que ahora estás aquí respirando, eligiendo mirar las cosas con otros ojos, que ya no necesitas seguir alimentando una versión de ti basada en el dolor. Epicteto, que enseñó desde la adversidad y la esclavitud, sabía bien lo que era perderlo todo, menos la dignidad de su pensamiento. Él decía: no es lo que te ocurre lo que te hiere, sino cómo decides enfrentarlo. Y esta decisión es interna, silenciosa, poderosa. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, cada vez que interrumpes un pensamiento tóxico, cada vez que reemplazas una frase de derrota por una de fortaleza, estás reconquistando tu poder mental. Y no se trata de negar lo que pasó, se trata de no seguir dándole el mismo espacio. El dolor tuvo su lugar, fue necesario, te enseñó, pero ahora es tu mente la que tiene que tomar las riendas, porque si no lo haces tú, lo harán los recuerdos, las emociones intensas, los condicionamientos viejos. Y eso no es vivir, es ser huésped en tu propia conciencia. Una mujer que conocí, a la que llamaré Carmen, me contó que después de un divorcio muy doloroso, pasaba horas al día imaginando conversaciones que nunca ocurrieron. Discutía mentalmente con su exmarido, se decía a sí misma lo que le habría gustado responder, revivía palabra por palabra cada escena de dolor. Un día, agotada, se dio cuenta de algo devastador: su ex ya no estaba, pero su mente lo había convertido en un inquilino permanente. Y ese inquilino estaba decorando su vida con culpa, rencor, nostalgia. Entonces comenzó una práctica que transformó su vida. Cada vez que aparecía una imagen mental de él, en vez de seguirla, se decía: esto ya no me representa. Y respiraba. A veces necesitó repetirlo 10 veces en una misma tarde, pero poco a poco su mente comenzó a obedecer. No porque se volviera perfecta, sino porque ella empezó a recuperar el timón. Este acto de reconquista interna es profundamente estoico, porque no se basa en cambiar el mundo, sino en cambiar tu relación con él. Séneca lo dijo con sabiduría: el mayor imperio es el que uno ejerce sobre sí mismo, y ese imperio se construye no con fuerza bruta, sino con atención, con intención, con disciplina emocional. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo pero poderoso. En un cuaderno escribe 2 columnas. En una anota todo lo que piensas cada vez que ese dolor aparece.
No filtres. Sé honesto. Escribe tus frases más duras, tus miedos, tus juicios. En la otra columna escribe la respuesta que te daría un sabio, la que te daría Epicteto, o Marco Aurelio, o incluso tú mismo desde tu parte más serena. Compara ambas columnas y elige cada día vivir desde la voz que te libera. Puede que al principio esa voz sea débil, pero si la cultivas, si la escuchas, si la repites, se volverá más fuerte. Y llegará un momento en el que no necesitarás leerla, porque ya será parte de ti. La reconquista de tu poder mental no es un evento, es un proceso, un camino, y cada paso que das hacia adentro es un paso hacia tu libertad. Porque, repito, no eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con eso. Eres quien elige qué pensamiento alimentar. Eres quien tiene el derecho y el deber de proteger su espacio interior. Y si todavía dudas de que sea posible, piensa en esto: si tu mente ha tenido el poder de hacerte sufrir tanto, también tiene el poder de llevarte a la paz. La diferencia está en quién la gobierna, y si tú no lo haces, alguien más lo hará en tu lugar. Así que dime, ¿cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente contigo? Sin juicios, sin castigos mentales, sin repetir historias viejas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu mente estaba de tu lado? Tal vez hoy pueda ser ese día. Tal vez este sea el momento de volver a ti, de recuperar tu voz, de usarla no para defenderte, sino para guiarte. Porque cuando la mente se pacifica, todo lo demás encuentra su lugar. En la próxima sección hablaremos de una decisión estoica radical, una que muchos temen, pero que transforma desde la raíz: dejar de justificar tu presencia donde ya no eres valorado. No te la pierdas, porque no hay mayor poder que aprender a estar solo donde eres bienvenido. La interpretación crea más dolor que la pérdida misma. Hay heridas que no duelen por lo que pasó, sino por lo que significó para ti. No fue su ausencia la que más te desgarró, sino la historia que tu mente construyó cuando esa ausencia se volvió rutina. No fue el adiós lo que más te partió, sino el eco de tus pensamientos cuando ya no había más respuestas. El verdadero peso no está en lo que sucedió, sino en el sentido que tú le diste. Esa voz interna que no dejaba de repetir que no eras suficiente. Esa idea que te susurró que nadie más te miraría como lo hacía esa persona. Esa narrativa silenciosa que tejiste noche tras noche, hasta que terminó pareciendo verdad. Pero, ¿y si no lo fuera? Epicteto lo expresó con una claridad que atraviesa el tiempo como un rayo. No nos afecta lo que sucede, sino nuestra opinión sobre ello. Esta no es una cita decorativa ni una frase para imprimir en una taza. Es una llave, una posibilidad, una herramienta con la que puedes comenzar a desmontar el castillo de pensamientos que tú mismo levantaste para justificar tu dolor. Si tu sufrimiento nace de la interpretación, también puede transformarse desde ese mismo punto. No se trata de negar lo que ocurrió, ni de minimizar el impacto que tuvo. Se trata de comprender que el sufrimiento se vuelve crónico cuando dejas que tu mente se aferre a una historia donde siempre terminas perdiendo. Y es ahí, justamente ahí, donde comienza tu verdadero poder, en la capacidad de reescribir lo que tú mismo creíste que era definitivo. Tal vez has dicho o pensado alguna de estas frases: nunca encontraré a alguien como esa persona. Nadie me entenderá como lo hacía él o ella, o incluso todo se rompió desde que se fue. ¿Te das cuenta? Son frases que parecen reflejar una emoción, pero en realidad son decretos, sentencias que tú mismo dictas y que luego obedeces sin cuestionar. Y si esa frase no fuera un reflejo de la realidad, sino una expresión del apego no resuelto. Y si lo que tanto te duele no es la persona en sí, sino la idea que construiste de lo que significaba en tu vida. Una vez acompañé a una mujer a quien llamaré Inés, que había perdido a su pareja tras más de 10 años de relación. Él simplemente se fue, sin razones, sin cierre, sin palabras. Y ella se quedó atrapada en una pregunta: ¿qué hice mal? Esa pregunta fue su prisión durante años. Cada vez que intentaba avanzar, su mente volvía a ese interrogante, hasta que un día se le ofreció un ejercicio muy simple pero profundamente transformador:
Reescribe tu historia, pero no como víctima, sino como testigo. Describe lo que ocurrió sin adornos. Luego escribe lo que crees que eso significó. Y finalmente escribe una nueva versión desde la perspectiva de tu crecimiento. Inés aceptó el reto. Al principio escribió con rabia, con tristeza, con confusión. Pero luego algo cambió. Empezó a usar palabras que hablaban de aprendizaje, de dignidad, de renacimiento. Cambió frases como «me dejó sin explicaciones, por fue su silencio el que me enseñó a escucharme a mí misma». Lo que había sido una herida abierta se convirtió poco a poco en un camino hacia su centro. Y eso es lo que puedes hacer tú también. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía no para los demás, sino para sí mismo, para ordenar su mente, para recuperar el control de su interior frente al caos exterior. Lo hacía como emperador, sí, pero sobre todo como ser humano. Tú no necesitas ser filósofo ni gobernante para hacer lo mismo. Solo necesitas un momento de silencio, una hoja en blanco y la honestidad de mirar hacia adentro. Describe con claridad lo que pasó. Luego escribe lo que crees que significó. Y finalmente desafía esa creencia. Pregúntate, ¿y si esta historia no fuera la única versión posible? ¿Y si detrás de lo que viví hay una lección que todavía no he querido ver? Hazlo con compasión, no con juicio. No escribas para culparte. Escribe para liberarte. Cambia frases como «nunca voy a superarlo por hoy», «elijo comenzar a soltar lo que me ata». Cambia el «esto me destruyó», «por esto me mostró qué parte de mí necesitaba ser reconstruida». Porque la forma en que hablas contigo mismo es la forma en que vives tus emociones. Y si sigues usando el lenguaje de la derrota, tu mente seguirá buscando razones para no avanzar. El estoicismo no te pide que ignores el dolor. Te pide que lo observes con claridad, que lo mires de frente sin adornos ni exageraciones, que lo desnudes de su dramatismo para que puedas ver lo que realmente es una emoción, no una identidad. Porque tú no eres el abandonado ni la no elegida. Eres alguien que atravesó una experiencia difícil y que ahora tiene la oportunidad de resignificarla. Cada vez que repites una historia dolorosa sin ofrecerle una nueva lectura, estás reabriendo una herida que ya debería estar cicatrizando. No necesitas seguir sangrando para honrar lo que viviste. Necesitas reinterpretar, darle un nuevo marco. Y esa decisión está en tus manos. No es inmediato, no es sencillo, pero sí es posible. Y cada vez que eliges una palabra diferente, estás dando un paso más hacia tu libertad emocional. Te propongo un ejercicio muy concreto. Elige una experiencia que todavía hoy te pese. Escríbela en primera persona, tal como la recuerdas. Luego subraya las frases que estén cargadas de juicio, de dolor, de victimismo. Y vuelve a escribir el relato eliminando esos elementos. No mientas, pero cambia el foco. En vez de «me dejó sin valor», escribe «aprendí a no delegar mi valor en la mirada de otro». En vez de «me quedé sin nada», di «comencé desde el silencio y descubrí lo que realmente es mío». Repite este ejercicio tantas veces como lo necesites, porque cada vez que lo hagas, estarás entrenando a tu mente para no caer en las trampas del pasado. Estarás enseñándole a ver desde otro lugar, desde una perspectiva más elevada, más compasiva, más poderosa. Y si te cuesta hacerlo solo, busca inspiración en los sabios. Séneca nos recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y Epicteto nos invita a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Tu interpretación sí depende de ti. Tu historia sí puede ser reescrita. Nadie más tiene que darte permiso para cambiar la forma en que recuerdas. Al final no se trata de borrar lo vivido, sino de iluminarlo con otra luz. De convertir el pasado en maestro, no en carcelero. De recordar que cada herida que has sanado con conciencia se ha convertido en sabiduría. Y que cada narrativa que transformaste con coraje te ha devuelto a ti mismo. Así que ahora te dejo con una última reflexión. ¿Qué frase has estado repitiendo en tu mente que ya no te sirve? ¿Qué historia aún estás contando como si fuera tu única verdad? Tal vez hoy sea el día para escribir una nueva versión.
Una en la que no niegas lo que dolió, pero tampoco permites que eso decida tu destino. Una en la que tú recuperas la pluma y te conviertes en autor de tu propia fortaleza. Prepárate porque en la próxima lección hablaremos de uno de los mayores malentendidos emocionales que perpetúan el sufrimiento, la idea de que tu valor depende de ser elegido. Lo que vas a descubrir puede transformar para siempre la forma en que te miras. Aprende a mirar lo mismo, sin sentir lo mismo. Hay lugares que duelen, no por lo que contienen, sino por lo que evocan. Hay canciones, aromas, calles, incluso objetos cotidianos que de pronto se convierten en detonantes. No es la melodía, no es el sillón, no es el parque. Es la historia que tu mente proyecta cada vez que los ve. Es el recuerdo que los habita. Y es ahí donde comienza esta lección estoica. Lo que duele no es lo que ves, sino lo que sientes al verlo. Y lo que sientes depende de lo que decides interpretar. ¿Cuántas veces te ha pasado? Vuelves a un lugar donde compartiste algo significativo con alguien que ya no está, y de inmediato se activa una oleada emocional. A veces tristeza, otras veces nostalgia, otras veces rabia. Y todo eso ocurre sin que nada externo haya cambiado. El banco del parque sigue igual. La canción suena como siempre. El recuerdo no ha añadido nada nuevo. Pero tú reaccionas como si el pasado se estuviera repitiendo. Como si revivieras aquello que ya fue. Y ahí está la trampa. No estás viviendo el presente, estás reviviendo el pasado con una carga emocional que tú mismo estás sosteniendo. Séneca decía que las cosas no nos afectan por lo que son, sino por el significado que les damos. Y esa verdad es tan simple como transformadora. Lo que ves fuera es neutro. Es tu mente la que decide si se convierte en un símbolo de pérdida o en un punto de partida. Y eso, aunque parezca difícil de aceptar, es algo que puedes trabajar. Porque si puedes mirar algo y sentir dolor, también puedes entrenarte para mirarlo y sentir paz. Esto no significa que tengas que olvidar. No se trata de borrar recuerdos ni de fingir que no pasó nada. Se trata de aprender a mirar sin revivir, a estar en paz con lo que fue, a recordar sin desangrarte, a caminar por el mismo sendero pero desde una conciencia nueva. Un hombre me contó una vez que durante años evitó pasar por cierta calle donde había vivido con su expareja. Cada vez que lo intentaba se le cerraba el pecho, se le nublaba la vista y sentía que todo el avance logrado se venía abajo. Hasta que un día, cansado de esa huida constante, decidió enfrentar ese lugar. Pero lo hizo con una actitud distinta. Caminó por allí en silencio, respirando profundamente, recordando no solo lo que perdió, sino lo que había ganado después. Iba repitiendo para sí mismo una frase que había leído en las meditaciones de Marco Aurelio: las cosas no tienen poder sobre mi mente, salvo que yo se lo dé. Y con cada paso, con cada respiración consciente, ese lugar fue perdiendo su carga. No desapareció el recuerdo, pero dejó de doler. Esto es lo que en la práctica llamamos exposición estoica, regresar conscientemente a aquello que solía doler, pero desde una nueva interpretación, no con el objetivo de castigarte ni de exponerte al sufrimiento, sino con la intención firme de recuperar tu poder sobre ese recuerdo. Se trata de enseñarle a tu mente que puedes estar frente a lo mismo, sin sentir lo mismo, porque tú has cambiado, porque ya no eres la misma persona que lo vivió, porque ahora tienes herramientas, tienes perspectiva, tienes filosofía. Y para hacer esto, no necesitas rituales complejos, solo necesitas presencia y respiración. Cuando te enfrentes a un estímulo que solía activarte emocionalmente, haz una pausa, observa lo que surge, nómbralo. Aquí hay tristeza, aquí hay nostalgia, aquí hay miedo, pero no te dejes arrastrar. Respira, lleva tu atención al cuerpo, observa qué parte se tensa, qué imagen aparece, qué pensamiento intenta instalarse. Y luego recuérdate, esto no es el pasado, esto es mi presente. Yo no estoy reviviendo, estoy resignificando. Puedes ayudarte también con una técnica muy sencilla.
Escribe antes y después de la exposición. Antes de volver a ese lugar, a ese objeto, a ese recuerdo, anota lo que temes sentir. Sé honesto. Luego, tras el ejercicio, escribe lo que realmente sentiste. Compara ambas versiones y verás que muchas veces el dolor anticipado era mayor que la emoción real. Porque el sufrimiento, como decía Epicteto, a menudo es solo un fantasma sostenido por pensamientos automáticos. Y aquí es donde entra un segundo elemento poderoso, la repetición consciente. Cuanto más te entrenas a mirar desde la calma, más fácil se vuelve. El recuerdo pierde intensidad, el estímulo pierde poder, y tú recuperas tu libertad emocional. Ya no reaccionas, eliges, ya no huyes, decides, ya no revives, resignificas. Esto no se trata de insensibilizarte, se trata de fortalecerte, de encontrar serenidad donde antes solo había caos, porque esa es la verdadera victoria estoica, no que el mundo deje de cambiar, sino que tú dejes de perderte con cada cambio, que puedas mirar lo que antes te rompía y verlo ahora como parte del camino que te trajo hasta aquí, con respeto, con gratitud, pero sin dolor. Imagina lo que cambiaría si pudieras volver a ese lugar que evitabas y caminarlo sin nudos en el pecho, si pudieras escuchar esa canción y sonreír en lugar de quebrarte, si pudieras ver esa foto y decir, esto también fui, y gracias a esto hoy soy quien soy. Eso es fortaleza real, eso es libertad emocional, eso es estoicismo aplicado. ¿Te das cuenta? No necesitas cambiar tu pasado, solo necesitas cambiar tu relación con él. Y eso empieza hoy, no mañana, no cuando estés listo, hoy, con pequeños pasos, con cada mirada consciente, con cada pensamiento reformulado, con cada respiro que te devuelve al presente, porque las cosas solo tienen el significado que tú les das. Y si durante años les diste el poder de herirte, hoy puedes comenzar a darles el poder de liberarte. Así que ahora detente por un momento. Piensa en ese lugar, ese objeto, esa canción, esa frase que aún tiene peso para ti. ¿Qué pasaría si esta vez lo miraras diferente? ¿Qué cambiaría si lo observaras desde el adulto que eres hoy, no desde la herida que fuiste entonces? Respira. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas la voluntad de dejar de ser esclavo del mismo recuerdo, porque al final no se trata de olvidar, sino de transformar. No se trata de borrar, sino de resignificar. Y cada vez que lo haces estás escribiendo una nueva versión de tu historia, una donde tú decides, una donde tú eliges qué significa lo que vives, una donde incluso cuando lo de afuera sigue igual, tú ya no eres el mismo. Y si esta reflexión ya encendió algo dentro de ti, en la próxima lección profundizaremos aún más en esa libertad que nace cuando dejas de vivir esperando justicia emocional. Porque hay una verdad dura pero liberadora: a veces el cierre no llega desde fuera. Y eso está bien, porque quien sabe cerrar por dentro nunca más será rehén de una historia inconclusa. No necesitas cierre, necesitas claridad. Nos han hecho creer que el cierre es necesario, que para seguir adelante alguien tiene que venir a explicarte por qué te lastimó, que debe sentarse frente a ti, mirar a los ojos, confesar lo que hizo y pedir perdón. Pero dime, ¿cuántas veces ha pasado así en la vida real? ¿Cuántas veces esa conversación que tanto esperabas llegó de verdad y trajo paz? En la mayoría de los casos el silencio es lo que queda. La otra persona sigue su camino. Tú te quedas con las preguntas, con el eco de lo no dicho y con una herida abierta esperando una respuesta que quizás nunca llegará. Y ahí es donde debemos detenernos, porque el estoicismo, con su sabiduría atemporal, no alimenta esa esperanza pasiva de un cierre perfecto. Nos invita en cambio a construir claridad interna, a comprender que el verdadero cierre no viene del otro, viene de ti. No necesitas que alguien vuelva y te diga lo siento para liberarte. Necesitas observar con lucidez lo que pasó, aceptar lo que ya no está y soltar la necesidad de una explicación que incluso si llegara quizás no sería suficiente.
Séneca lo dijo de forma clara y certera: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esa frase, lejos de ser una simple cita, es un reflejo fiel de lo que ocurre cuando nos aferramos a la idea del cierre externo. Nos imaginamos cómo debería haber sido. Escenificamos mentalmente la conversación pendiente. Pensamos una y otra vez qué diríamos si nos dieran la oportunidad. Pero la realidad es otra. La realidad es que lo que ocurrió, ocurrió, y ya no se puede cambiar. Lo que sí puedes transformar es la interpretación que tú haces de eso. Y esa interpretación es la que marca la diferencia entre quedarte atascado o avanzar con dignidad. Te invito a pensar en esto. ¿Cuántas veces has repetido la frase «necesito que me diga por qué lo hizo»? Esa frase no solo encierra dolor, también encierra una trampa, porque deposita tu liberación emocional en manos de otra persona. Le das el poder de definir tu paz. Pero el estoicismo nos recuerda que eso no es necesario, que tu mente es tuya, que tus pensamientos, tu diálogo interno y tu capacidad de dar sentido a lo vivido están bajo tu control, no bajo el de nadie más. Un ejemplo real que nunca olvidé fue el de una mujer que me compartió su historia. Después de 20 años de matrimonio, su esposo decidió marcharse, sin discusiones, sin explicaciones. Solo dejó una nota ambigua y se fue. Durante meses, ella buscó respuestas. Llamó, escribió, preguntó a conocidos, consultó terapeutas, todo con la esperanza de entender por qué, pero no obtuvo nada, solo silencio. Hasta que un día, en medio de una sesión, le hice una pregunta que la descolocó. Y si nunca lo supieras, podrías vivir en paz igualmente. Ella se quedó callada y luego rompió en llanto, porque nunca se había permitido siquiera contemplar esa posibilidad. A partir de ese momento comenzó un proceso distinto. Dejó de buscar al otro y empezó a buscarse a sí misma. Releyó cartas, repasó memorias, analizó conductas, no para justificar, sino para comprender, para encontrar patrones, para verse con honestidad. No como culpable, sino como protagonista. Dejó de decir, ¿por qué me hizo esto? Y empezó a decir, ¿qué puedo hacer con esto que me ocurrió? Ese cambio lo transformó todo. No necesitó cierre, lo que necesitaba era claridad, y la encontró en su propia conciencia, no en las palabras de quien se fue. Esto es lo que diferencia una vida estoica de una vida reactiva. La vida reactiva espera que lo externo se acomode para estar en paz. La vida estoica, en cambio, construye esa paz desde adentro. Acepta lo que no depende de uno y toma las riendas de lo que sí. Y tu interpretación, tu cierre, tu significado, sí dependen de ti. No necesitas que nadie más reconozca tu valor para tú reconocerlo. No necesitas que quien se fue te diga que se equivocó para tú saber que mereces algo mejor. En la práctica, esto significa dejar de preguntarte ¿por qué pasó? Y empezar a preguntarte para qué vas a usar esta experiencia. ¿Vas a convertirla en una cárcel mental o en un punto de inflexión? ¿Vas a seguir esperando a que alguien te dé permiso para sanar o vas a otorgártelo tú hoy mismo? Un ejercicio que puedes hacer es escribir una carta, pero no para enviarla. Una carta de cierre que no dependa del otro. Escribe todo lo que hubieras querido decir, todo lo que necesitabas escuchar. Luego léela en voz alta y después quémala. No por rencor, sino por liberación, porque hay palabras que ya cumplieron su función y seguir guardándolas solo prolonga una historia que ya terminó. Otra herramienta poderosa es formular una frase de cierre interna. Algo tan simple como, esto ocurrió, me dolió, pero ya no tiene poder sobre mí. O no necesito explicaciones para seguir. Me basta con lo que aprendí. Repite esta frase cada vez que la nostalgia intente envolverte, porque tu mente necesita una nueva narrativa para dejar de girar en círculos. Recuerda, claridad no es olvido, no es indiferencia, es comprensión, es poder mirar lo que ocurrió sin que te arrebate la calma, es poder recordar sin revivir, es poder decir eso fue una parte de mi historia, no toda mi historia. Y ese tipo de cierre es más sólido que cualquier conversación pendiente, porque no depende de nadie más.
Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba constantemente de aceptar el curso natural de las cosas, de comprender que la vida no siempre nos da lo que consideramos justo, pero que siempre nos da oportunidades de crecer si las sabemos ver. Cuando dejamos de resistirnos a lo que fue y comenzamos a abrazarlo como parte de nuestro camino, algo profundo cambia en nosotros. Ya no caminamos pidiendo justicia, caminamos con conciencia, con serenidad, con dirección. Tal vez ahora mismo hay una historia en tu vida que quedó inconclusa, una relación que terminó sin aviso, una amistad que se enfrió sin explicación, un vínculo que se quebró sin despedida, y quizás aún guardas la esperanza de que un día esa persona vuelva y diga perdón. Pero, ¿y si eso no ocurre? ¿Estás dispuesto a quedarte estancado en la espera? ¿O eliges avanzar con la claridad de quien ya entendió que el verdadero cierre no se pide, se construye? Porque el mito del cierre perfecto es eso, un mito. Lo que necesitas no es que te digan por qué se fueron. Lo que necesitas es descubrir por qué tú mereces seguir. Y eso no se negocia, se declara, se afirma, se vive. Y si esta lección ya resonó contigo, prepárate, porque en la siguiente hablaremos de un principio aún más poderoso: cómo transformar la ausencia en presencia interior, cómo hacer que aquello que parecía una pérdida se convierta en una fuente de fuerza serena, porque todo lo que la vida te quita también puede dejarte con algo nuevo si sabes mirar con otros ojos. Seguimos. La libertad comienza cuando aceptas que no todos se quedarán. Hay verdades que, por más que duelan, nos liberan. Y una de las más potentes, aunque nos resistamos a aceptarla, es esta: no todos los que llegan a tu vida están destinados a quedarse. No todas las relaciones son para siempre. No todo amor promete eternidad. Y eso no las hace menos reales ni menos intensas. Solo las hace humanas. Durante años, nos han enseñado a medir el valor de una relación por su duración, como si solo lo que perdura fuera válido, como si la permanencia garantizara el sentido. Pero la filosofía estoica nos ofrece otra mirada. Lo valioso no está en cuánto dura algo, sino en cómo lo vives mientras está contigo y cómo eliges soltarlo cuando llega el momento. Epicteto lo expresó con una claridad brutal: acepta que todo lo que amas puede desaparecer, no como amenaza, sino como recordatorio de que nada es realmente tuyo. Y justo ahí, en esa aceptación serena, comienza la verdadera libertad. Si hoy estás sufriendo por alguien que se fue, por una presencia que se desvaneció sin aviso, te entiendo. Porque cuando alguien forma parte de tu rutina, de tu mundo interior, de tu futuro imaginado, su ausencia no solo es física, es emocional, mental. Es como si cada rincón de tu vida quedara con un eco, un silencio que antes estaba lleno de palabras, de gestos, de miradas. Pero debes saber esto: el dolor que sientes no es solo por la persona, es por la resistencia, por la lucha interna que libras entre lo que fue y lo que ya no es, por el apego al debía quedarse, al esto no debía terminar así, al yo no estaba preparado. Y es ahí donde el estoicismo nos ofrece una salida no fría, sino profundamente liberadora: aceptar lo efímero, honrar lo vivido, sin exigir permanencia, agradecer lo que fue sin maldecir lo que ya no es. Marco Aurelio, en uno de sus pasajes más íntimos, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Y eso incluye a las personas. No puedes controlar quién decide quedarse, pero sí puedes decidir cómo afrontar su partida. Puedes convertir la ausencia en ruina o en transformación. Puedes quedarte anclado al recuerdo o abrirte a nuevas formas de paz. Una mujer me compartió una vez un ejercicio que había comenzado tras una separación que la dejó emocionalmente paralizada. Cada mañana, antes de mirar el móvil, antes de revisar redes sociales, antes incluso de tomar café, se sentaba en silencio y repetía una frase sencilla: hoy acepto que nada ni nadie me pertenece. Lo llamaba su ritual estoico de desapego, no para endurecer el corazón, sino para recordarse que su serenidad no podía depender de que alguien más decidiera quedarse.
que su valor no estaba ligado a ser elegida, sino a ser fiel a sí misma. Este ritual repetido cada día comenzó a cambiar su forma de ver el mundo. Dejó de esperar mensajes, dejó de leer entre líneas, dejó de interpretar silencios como rechazos. Empezó a ver cada vínculo como un regalo momentáneo. Y aunque aún le dolía, porque el dolor no desaparece de un día para otro, ese dolor ya no la gobernaba, ya no la definía. Era solo parte del paisaje emocional que atravesaba con dignidad. Tal vez tú también necesitas ese tipo de ritual. Un espacio diario donde puedas recordarte que las personas no son posesiones, que no vinieron al mundo para llenar tus vacíos, que no están aquí para cumplir tus expectativas. Están aquí para coincidir contigo un tiempo, a veces largo, a veces breve, pero siempre significativo si tú lo haces así. El apego nace cuando confundimos duración con valor, cuando pensamos que lo que termina pierde sentido. Pero no es cierto. Hay conversaciones de 5 minutos que marcan más que años de convivencia. Hay personas que estuvieron solo una etapa, pero que despertaron partes de ti que estaban dormidas. Y eso no se borra con la despedida, se transforma. La libertad comienza cuando ya no necesitas que alguien regrese para validar lo que vivieron. Comienza cuando ya no suplicas explicaciones para calmar tu mente. Comienza cuando puedes mirar atrás y decir, esto terminó, y aún así sigo en pie, y aún así agradezco, porque hay una forma de recordar sin aferrarse, de amar sin poseer, de soltar sin resentir, y esa forma se llama aceptación, no resignación, no indiferencia, aceptación activa, madura, profunda, que te permite mirar la vida como un flujo, no como una lista de promesas rotas, que te permite ver cada encuentro como una oportunidad, no como una garantía. Quizás te estés preguntando, ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Cómo suelto a alguien que todavía vive en mi mente, aunque ya no esté en mi vida? Empieza con pequeños actos. Deja de revisar sus redes sociales. Deja de buscar indirectas. Deja de hablar constantemente de esa persona con otros. Y sobre todo, deja de contar la historia desde el lugar del abandono. Cámbiala. Transfórmala. Di coincidimos. Aprendí. Y ahora sigo. Puedes escribir una lista de todo lo que esa persona te enseñó. No desde el dolor, sino desde la gratitud, aunque solo sea una lección sobre lo que ya no quieres repetir. Haz un ritual simbólico. Enciende una vela. Escribe una carta que no enviarás. Entiérrala. Quémala. Libérala. No por ellos, por ti. Porque en el fondo lo que te retiene no es su ausencia, sino tu historia sobre esa ausencia. La idea de que debieron quedarse. La fantasía de que todo iría bien si aún estuvieran. Pero, ¿y si su salida también fue una forma de abrir espacio? ¿Y si esta etapa sin ellos es la oportunidad que tu alma necesitaba para crecer? El estoicismo no te pide que no sientas. Te pide que no te esclavices al sentimiento, que no pongas tu bienestar en algo que no puedes controlar, que no exijas al mundo que te prometa permanencia, cuando todo en la vida es cambio, movimiento, ciclo. La frase de Epicteto resuena aquí con una fuerza inmensa. Acepta que todo lo que amas puede desaparecer. Y lejos de ser una frase dura, es una invitación a amar con libertad, a valorar profundamente mientras dura, a soltar con gratitud cuando termina. Porque esa es la base de la verdadera paz interior, amar sin miedo y dejar ir sin odio. Si lo piensas bien, muchas veces el dolor no viene solo por la pérdida, sino por la expectativa de que nunca ocurriría. Pero cuando integras que todo es transitorio, incluso tú, algo se acomoda dentro. Dejas de resistir, dejas de luchar contra la marea y fluyes con lo que es. Y entonces descubres una verdad inesperada. Hay belleza en lo que termina, hay fuerza en lo que sueltas, hay dignidad en seguir, aunque otros hayan decidido no hacerlo contigo. Así que hoy te pregunto, ¿a quién sigues esperando que se quede? ¿Qué historia estás alargando en tu mente solo por no aceptar que ya cumplió su ciclo?
Tal vez hoy es el día en que te das permiso de decir, gracias por lo vivido. Ahora sigo solo, no con vacío, sino con claridad, porque ahí empieza tu libertad. No cuando alguien más decide quedarse, sino cuando tú eliges avanzar con o sin ellos. Y lo que viene si te atreves a soltar puede sorprenderte más de lo que imaginas. Prepárate, porque en la próxima lección hablaremos del silencio, de ese momento sagrado donde ya no buscas, ya no exiges, ya no suplicas, solo respiras y vuelves a ti, donde aprendes que a veces quien más te salva no es quien llega, es quien se va y te deja con la oportunidad de descubrir quién eres sin depender de nadie. ¿Te animas a quedarte contigo? Nos vemos en el siguiente paso. Reconcíliate con la idea de que no te fallaron, esperaste demasiado. Hay heridas que no fueron causadas por lo que te hicieron, sino por lo que tú esperabas que hicieran y nunca ocurrió. Tal vez no te prometieron nada, tal vez ni siquiera te dieron certezas, pero tú las construiste con gestos, silencios, momentos compartidos. Y en ese espacio entre lo que fue y lo que deseabas que fuera, nacieron las expectativas, y con ellas el sufrimiento. No te fallaron por desaparecer. Te fallaron en la historia que tú escribiste en tu mente, donde ellos serían eternos, constantes, presentes. Pero la realidad fue otra, y ahí empezó el conflicto, no entre tú y ellos, sino entre tú y tus propias ilusiones. Porque cuando alguien no cumple lo que tú esperabas, muchas veces no te ha fallado. Solo fue fiel a su naturaleza, a su momento, a sus límites. El problema fue que tú imaginaste otra versión. Y esa distancia entre lo que ocurrió y lo que deseabas es lo que duele de verdad. Séneca lo anticipó con una claridad que desarma. Si no sabes a qué puerto navegas, ningún viento te será favorable. Y ese puerto en este caso es tu expectativa. Si no tienes claro qué esperas de quién lo esperas, y si realmente es justo esperar eso, cualquier movimiento del otro te parecerá traición. Pero no es traición, es simplemente que tú esperabas más de lo que la otra persona podía o quería dar. ¿Cuántas veces confundiste atención con compromiso? ¿Cuántas veces convertiste un gesto amable en una promesa silenciosa? ¿Cuántas veces diste todo por alguien que apenas tenía espacio para recibir? Es humano. Todos lo hemos hecho. Todos hemos proyectado sobre otros nuestras ganas de ser elegidos, de ser prioridad, de ser validados. Pero el estoicismo nos invita a mirar más allá de ese deseo. Nos invita a ver la realidad tal como es, no como la queremos pintar. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas veces el dolor más profundo no proviene del rechazo, sino de haber entregado partes de ti a una historia que solo existía en tu cabeza. Y eso no te hace débil, te hace humano, pero también te ofrece una puerta, una salida. Porque si fuiste tú quien depositó tantas expectativas, también puedes ser tú quien elija retirarlas y empezar de nuevo. Recuerdo el testimonio de una mujer que después de una separación dolorosa me dijo, no me duele que se haya ido, me duele todo lo que yo esperaba que hiciéramos juntos y que nunca ocurrió. Esa frase lo resume todo. Lo que le dolía no era el hecho, era la ficción. No era la ausencia real, sino la vida imaginada que ella construyó sobre esa relación. Y cuanto más perfecta era esa fantasía, más duro fue soltarla. Pero, ¿y si pudiéramos mirar todo eso con otros ojos? ¿Y si lo que hoy llamamos fracaso fuera en realidad una corrección necesaria de la ruta? ¿Y si no fue que te fallaron, sino que tú necesitabas ese golpe para despertar de una expectativa que te estaba alejando de ti mismo? Porque a veces el mayor error no fue perder a alguien, fue haberte olvidado de ti mientras los tenías cerca. Y eso sí que duele. Duele darse cuenta de que esperaste tanto de alguien que dejaste de preguntarte qué esperabas de ti. Que confiaste tanto en que el otro te completara que olvidaste que ya eras completo. Aquí es donde entra el trabajo estoico. No es solo una reflexión bonita, es una práctica concreta. ¿Cómo se practica esto? Comienza por observar tus pensamientos. Cuando sientas que alguien te falló, pregúntate, ¿qué esperaba exactamente? ¿Me lo prometieron?
¿O fui yo quien interpretó sus gestos como señales de algo más? Escribe esas expectativas, una por una. Desnúdalas en el papel y luego léelas en voz alta. Tal vez te des cuenta de que muchas de ellas no estaban basadas en hechos, sino en anhelos. No estaban ancladas en la realidad, sino en tus necesidades emocionales no resueltas. Epicteto nos recordaba que el secreto de la paz está en distinguir lo que depende de nosotros y lo que no. Y las expectativas casi siempre dependen de nosotros. Puedes esperar fidelidad, respeto, continuidad, pero no puedes controlar si el otro está dispuesto o preparado para ofrecerlo. Y si tú insistes en esperar, estás entregando tu paz al azar del comportamiento ajeno. Una de las prácticas más poderosas que puedes incorporar es lo que yo llamo el ajuste de expectativas consciente. Cada vez que te encuentres esperando algo de alguien, detente. Respira. Pregúntate, ¿estoy esperando esto porque es razonable o porque me da miedo enfrentar lo contrario? Esta expectativa se basa en lo que la otra persona realmente ha mostrado o en lo que yo deseo desesperadamente ver. Ajustar expectativas no es resignarse, es liberarse, es dejar de luchar contra lo que ya es evidente. Es soltar el peso de lo que debería haber sido para abrazar con dignidad lo que es. Y desde ahí, decidir con más claridad qué quieres hacer. Seguir apostando a una relación donde das más de lo que recibes. O comenzar a construir vínculos donde la reciprocidad no sea un milagro sino una base. Marco Aurelio decía, recuerda que no ofende quien quiere sino quien puede. Y si tú ya no esperas lo imposible, ya no pueden herirte con la ausencia de lo que nunca estuvo. Esa es la verdadera libertad emocional, no depender de que el otro cumpla tu guión, sino escribir uno nuevo donde tú seas el protagonista consciente. Haz este ejercicio si quieres avanzar un paso más. Piensa en la última vez que sentiste decepción por alguien. Revive ese momento. Escribe lo que ocurrió, pero sobre todo escribe lo que esperabas que ocurriera. Sé honesto. Luego escribe una tercera columna, lo que realmente esa persona podía ofrecer en ese momento de su vida. Comparar esas 3 columnas será revelador, porque ahí verás con claridad estoica que el dolor muchas veces nació no de los hechos, sino del desfase entre tu expectativa y la realidad del otro. Esta práctica no elimina el dolor de inmediato, pero te ayuda a ponerlo en su sitio, ya no como una herida abierta, sino como una señal de que es momento de volver a ti, de dejar de esperar explicaciones finales perfectos o regresos imposibles, y empezar a darte lo que tanto pediste: claridad, coherencia, paz. Y esa paz no te la da nadie. Te la das tú cuando eliges no repetir mentalmente una historia de abandono, sino una de despertar. Porque la verdadera traición no siempre viene de fuera. A veces viene de haberte fallado a ti mismo al esperar demasiado de alguien que nunca estuvo realmente disponible. Hoy te invito a soltar, no a la persona, a la expectativa, a esa idea rígida de cómo deberían haberse dado las cosas. Suéltala con gratitud, con la serenidad de quien sabe que todo lo que no ocurrió también fue una forma de protección, que no tener lo que querías tal vez fue lo que necesitabas para encontrarte, porque a veces perder una ilusión es la única forma de recuperar la claridad. Y si esta lección resonó contigo, si algo dentro de ti se movió al escuchar estas palabras, quédate, porque en la próxima sección vamos a desmantelar una de las mentiras más grandes que te han hecho creer que para ser valioso necesitas ser elegido. Lo que estás por descubrir puede devolverte el control de tu historia. Usa la ausencia como un entrenamiento silencioso de poder interior. A veces la vida te quita a alguien, y el silencio que deja es más ruidoso que cualquier discusión. Pero, ¿y si esa ausencia, lejos de ser un vacío, fuera un campo de entrenamiento? ¿Y si no fuera el final de nada, sino el comienzo de algo que aún no habías descubierto dentro de ti? Durante mucho tiempo confundimos estar solos con estar rotos. Creemos que si alguien se va, también se lleva consigo partes esenciales de lo que somos. Pensamos que la soledad es una carencia, una señal de fracaso emocional.
Pero el estoicismo, con su sabiduría milenaria, nos ofrece otra lectura. Epicteto lo insinuaba cuando decía: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y la ausencia no es una excepción, porque no es lo que falta, es lo que haces con ese espacio. Y si la verdadera fortaleza no naciera de aferrarte a lo que se fue, sino de lo que decides construir en su lugar, la soledad bien entendida no es una pena, es una posibilidad. Es el silencio donde el alma puede escucharse sin interferencias. Es el terreno fértil donde germina el poder interior. Pero ese poder no se revela en medio del ruido, sino en el retiro. No cuando buscas afuera consuelo o respuestas, sino cuando te das permiso para estar contigo, sin necesidad de justificar nada. Un ejemplo de esto fue Gabriel, un hombre que había basado su identidad entera en una relación de más de 20 años. Cuando su pareja lo dejó, no solo perdió a una persona, sintió que perdía su rumbo, su valor, incluso su propósito. Los primeros meses fueron devastadores. Las preguntas no lo dejaban dormir. ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Cómo es posible que alguien que te amó tanto pueda de pronto dejar de hacerlo? Pero un día, después de semanas de evitar su propia casa, de dormir con la televisión encendida, solo para no enfrentarse al silencio, decidió sentarse en su soledad, no como castigo, sino como maestro. Apagó todos los ruidos y por primera vez se hizo una pregunta diferente. ¿Qué parte de mí descuidé mientras intentaba que ella no se fuera? Y ahí comenzó su entrenamiento. Gabriel empezó a caminar solo por lugares donde antes solo iba acompañado. Al principio dolía. Cada paso parecía una repetición del abandono. Pero no huía. Respiraba, observaba, tomaba nota. Luego en casa escribía cómo se sentía. No escribía para que alguien lo leyera. Escribía para entenderse, para sacarse la pena del pecho y mirarla con dignidad. Semanas más tarde, Gabriel comenzó a desarrollar rutinas nuevas. No para llenar el tiempo, sino para habitarlo con sentido. Empezó a leer filosofía estoica, a meditar cada mañana 5 minutos antes de encender el celular. No buscaba respuestas rápidas, buscaba dirección. Y en esas páginas de Marco Aurelio encontró algo que lo sacudió: mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien y puede brotar siempre que tú lo desees. Fue entonces cuando entendió. Lo que le dolía no era solo la pérdida, era darse cuenta de cuánto había delegado su bienestar en la presencia de otra persona. Lo que más lo hería no era que ella se fuera, sino no saber quién era sin ella. Pero en esa ausencia, poco a poco, comenzó a encontrarse, no con grandilocuencias, no con epifanías místicas, sino con pequeñas certezas cotidianas. Hoy no lloré al recordar, hoy desperté sin esperar un mensaje, hoy me reí sin culpa. Este proceso es exactamente lo que el estoicismo promueve. No se trata de eliminar el dolor, sino de transformar lo que significa. La ausencia se vuelve entrenamiento cuando, en lugar de escapar de ella, la enfrentas con coraje, cuando la usas como espejo, cuando la conviertes en una oportunidad para fortalecer lo que antes habías abandonado de ti mismo. Puedes hacerlo tú también. No necesitas que te dejen para empezar este proceso. Solo necesitas observar dónde estás poniendo tu valor. En la validación externa, en ser elegido por alguien más, en que no te falte nada, aunque eso implique perderte a ti. Haz este ejercicio durante 7 días. Dedica 10 minutos diarios a estar completamente contigo. Sin música, sin redes, sin distracciones. Solo tú, un cuaderno y tu respiración. Anota cómo te sientes. No filtres. No corrijas. Escribe aunque duela. Escribe aunque parezca inútil. Luego vuelve a leerlo. Y subraya todo lo que no depende de nadie más. Ahí está tu poder. Ahí está tu entrenamiento. La ausencia se convierte en maestra cuando tú decides sentarte en el salón de clases de tu propia vida. No te exigirá exámenes, pero te pondrá frente al espejo. Y ese espejo, aunque incómodo, puede mostrarte la versión más auténtica de ti, si estás dispuesto a no mirar hacia otro lado. El objetivo no es que dejes de extrañar.
El objetivo es que dejes de necesitar, que aprendas a disfrutar la compañía, sin convertirla en dependencia, que puedas decir, sí amé, sí perdí, pero también gané claridad, gané dirección, gané la certeza de que soy suficiente incluso cuando nadie me acompaña. Séneca decía que el alma noble se fortalece en la adversidad como el fuego en el viento. No evites la soledad. Acércate a ella como quien afila una espada, con respeto, con paciencia, con intención. Y si un día la tristeza vuelve como lo hace de vez en cuando, no la rechaces. Recíbela como una vieja amiga que viene a recordarte cuán lejos has llegado, cuánto has crecido, y que lo más valioso que has construido ya no puede ser arrebatado, porque no vive en otro, vive en ti. La soledad en su forma más pura no te deja vacío, te deja libre, libre de expectativas, de ilusiones, de la falsa creencia de que necesitas a alguien para estar completo. Esa libertad silenciosa y profunda es el mayor acto de poder que puedes practicar. Y si has llegado hasta aquí, si este mensaje ha tocado algo en ti, no lo ignores. Escríbelo, compártelo contigo mismo. Porque la ausencia cuando se honra se convierte en impulso. Y tú no fuiste dejado atrás, fuiste redirigido hacia tu centro, ahí donde habita tu verdadera fuerza. Prepárate, porque en la siguiente lección hablaremos de algo igual de transformador como cerrar una historia, sin necesidad de explicaciones ni finales perfectos. Porque a veces la paz no llega cuando se entiende todo, sino cuando se acepta que no todo necesita entenderse para dejar de doler. Elige responder con progreso, no con reacción. Hay momentos en los que sentimos que solo tenemos dos opciones: reaccionar o desaparecer. Cuando alguien nos hiere, cuando nos decepcionan, cuando el mundo parece no valorarnos, el impulso natural es defendernos, responder con palabras, exigir justicia, demostrar algo. Pero el estoicismo nos ofrece una tercera vía, una más silenciosa, pero infinitamente más poderosa: responder con progreso. No te defiendas, evoluciona, porque nada desconcierta más a quien esperaba verte caer que observarte crecer en silencio, sin gritos, sin reproches, sin dramas, solo tú avanzando, día tras día, paso tras paso, con disciplina, con propósito, con una determinación que no necesita espectadores ni aplausos. Marco Aurelio lo expresó con una imagen que aún resuena siglos después: sé como la roca contra la que rompen las olas. Permanece firme, y las olas solo se dispersan en espuma. No se trata de endurecer el corazón, sino de enraizar el alma, de comprender que la mejor forma de responder a un golpe no es devolverlo, sino transformarlo en el combustible que impulsa tu siguiente paso. Y aquí nace la idea central de esta lección: deja de reaccionar. Comienza a construir. Reaccionar es fácil, es instintivo, cualquiera puede hacerlo, pero construir, avanzar en medio del dolor, requiere carácter, requiere conciencia. Y sobre todo requiere tener muy claro que no estás aquí para convencer a nadie, sino para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces tuviste una discusión, una ruptura, una traición, y tu primer impulso fue demostrar que estaban equivocados? Publicar algo, llamar, explicar, gritar tu verdad. Pero cuando el polvo baja, ¿qué queda? Queda la fatiga, la frustración y la sensación de que aun cuando dijiste todo no cambió nada. Ahora, imagina lo contrario. Imagina que en lugar de gastar energía reaccionando, la rediriges hacia ti, hacia tu cuerpo, tu mente, tus hábitos, tu vida. Que cada vez que alguien te decepciona, tú construyes. Que cada vez que te ignoran, tú mejoras. Que cada vez que te subestiman, tú avanzas sin explicar. Eso no es represión, es evolución. Y no es una teoría romántica. Es una estrategia estoica de transformación. Séneca decía que nadie es más fuerte que aquel que se domina a sí mismo. Y dominarte no es callar lo que sientes, sino decidir qué haces con lo que sientes. Porque sí puedes enojarte,
Puedes sentir rabia, tristeza o frustración, pero no estás obligado a actuar desde ahí. Puedes usar esa emoción como señal, no como dirección. Imagina a alguien que se entrena cada día no por motivación externa, sino porque entiende que su progreso es su refugio. Esa persona puede ser ignorada, malinterpretada, incluso rechazada, pero sigue. No necesita que lo aprueben, porque su avance ya es su mensaje. Cada libro que lee, cada hábito que consolida, cada paso firme que da, todo eso grita una verdad que no necesita palabras. Estoy construyéndome. Ese tipo de progreso callado pero constante desarma cualquier juicio, porque los hechos son más elocuentes que las quejas, y los resultados son más contundentes que las respuestas emocionales. Una mujer me contó una vez que su mayor acto de dignidad fue no volver a escribirle a quien la hizo sentir invisible, no por orgullo, sino porque decidió que cada vez que quería escribirle iría al gimnasio, que cada vez que se sentía tentada a revisar sus redes, leería 10 páginas de un libro, que cada lágrima se convertiría en una gota más de sudor, en una palabra más escrita, en una semilla más sembrada. Pasaron meses, y cuando lo volvió a ver, él ya no era el mismo, pero más importante aún, ella tampoco. Había reenfocado el dolor, había elegido responder con progreso. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu última reacción automática? ¿Qué habría pasado si en lugar de dejarte llevar por la emoción del momento, hubieras respirado pausado y convertido esa energía en un paso más hacia tu mejor versión? Haz este ejercicio. Escribe las 3 emociones que más te sacuden cuando alguien te hiere. Luego anota una acción de progreso que puedas hacer cada vez que sientas cada una de ellas. Si te sientes ignorado, haz una caminata de 30 minutos. Si sientes rabia, haz 20 flexiones o escribe una página de reflexión. Si sientes tristeza, medita 5 minutos o llama a alguien que te inspire. No necesitas hacer cosas grandes. Solo necesitas crear una respuesta nueva, una que no te drene, sino que te eleve. Y repítelo, cada vez, hasta que se vuelva automático, hasta que tu mente entienda que el dolor no es una orden para detenerte, sino una invitación para avanzar con más claridad. Esto también se relaciona profundamente con la dicotomía del control de Epicteto. Él nos enseñó que no podemos controlar lo que otros hacen, dicen o piensan, pero sí podemos decidir qué hacemos nosotros con eso. Y si tú decides que cada herida externa activará una semilla interna de transformación, entonces nadie más tendrá poder sobre tu camino. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de que nada te afecte, sino la de no necesitar reaccionar para recuperar tu dignidad. Porque ya no estás buscando justicia en las palabras, la estás construyendo en tu vida. Y aquí hay una sorpresa que quizá nunca habías considerado: el dolor que te causaron puede ser el impulso que nunca habrías tenido si no te hubieran soltado. Y si lo que hoy te duele, en realidad vino a entrenarte para dejar de necesitar validación. Y si cada pérdida fue en el fondo una invitación a subir un peldaño en tu disciplina, tu autoestima, tu claridad, eso es progreso estoico. Eso es poder sin violencia. Es fuego sin destrucción. Es avanzar sin gritar. Y cuando entiendes esto, cambia todo. Ya no tienes que convencer a nadie de tu valor. Ya no necesitas explicaciones, porque tus hábitos ya están hablando por ti. Y lo están haciendo con una elocuencia que ninguna reacción podrá igualar. Recuerda, tu progreso es el mensaje más claro. Tu constancia es tu escudo. Tu evolución es tu venganza silenciosa, pero también tu reconciliación contigo mismo. Y si hoy empiezas, si en lugar de pensar en lo que perdiste comienzas a construir lo que puedes ganar desde ahora, no necesitas motivación, solo necesitas decisión, un pequeño paso, una acción diaria, y el coraje de no detenerte cuando nadie te mira, porque ahí, en esa constancia callada, está tu verdadera respuesta. Y si esta idea te resonó, en la próxima lección veremos cómo el desapego bien entendido no significa indiferencia, sino amor por la libertad. Una libertad que comienza dentro y no depende de quién se queda o se va.
Hoy puedes elegir ser víctima del pasado o autor de tu destino. Hay una frase que, aunque no siempre la decimos en voz alta, muchas veces nos repetimos por dentro. Si esto no hubiera pasado, yo sería diferente hoy. Y con solo pensarlo sin darnos cuenta, nos encadenamos. Nos convencemos de que lo que fuimos determina para siempre lo que somos. Nos volvemos prisioneros de algo que ya no existe, excepto en la historia que contamos sobre ello. Pero aquí viene la verdad más liberadora que ofrece el estoicismo: tu pasado no es tu destino. Lo que te pasó no es lo que te define. Lo que eliges hacer con eso sí. Y en este momento, mientras estás escuchando estas palabras, tienes un poder que no siempre reconoces: el poder de decidir. Decidir si sigues viviendo desde la herida o desde la cicatriz, desde el eco del daño o desde la dirección del propósito. Porque sí puede que lo que viviste haya sido injusto, doloroso o profundamente desgastante. Pero incluso así, tú sigues siendo autor de lo que viene. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y tú hoy puedes elegir los pensamientos con los que quieres teñir tu alma. Serán pensamientos que te hunden en la nostalgia, en la culpa, en el por qué a mí, o serán pensamientos que te impulsan hacia la reconstrucción, la calma interior y la acción presente. El punto de inflexión nunca está en lo que pasó, sino en cómo eliges vivir lo que está pasando ahora. Porque el dolor ya fue. Lo que lo mantiene vivo es tu apego a la historia que lo alimenta. Muchos viven esperando un momento mágico, una señal, una disculpa, una validación. Pero la vida no siempre da explicaciones, y el tiempo no devuelve lo perdido. Por eso la decisión de soltar tiene que nacer desde ti, no como una reacción impulsiva, sino como un acto consciente, como un pacto de paz contigo mismo. Y no estamos hablando de perdonar por debilidad, tampoco de fingir que no dolió. Hablamos de elegir la libertad sobre el resentimiento, la serenidad sobre la revancha, la dirección sobre el estancamiento. Tal vez hoy, al escuchar esto, estés en ese punto, ese cruce silencioso donde puedes seguir repitiendo la historia de lo que te faltó, o puedes comenzar a escribir lo que aún puedes construir. Esa elección no necesita testigos, no necesita aplausos, solo necesita que seas sincero contigo mismo. ¿Qué historia vas a alimentar a partir de ahora? Una mujer me compartió una vez que durante años repitió la misma frase cada noche: si él no me hubiera dejado, yo hoy sería feliz. Esa frase la acompañó por 5 años. Le impidió abrirse a nuevas relaciones. Le impidió reconocerse. Hasta que un día, al leer una frase de Epicteto que decía: no es el daño lo que te define, es lo que haces después, algo dentro de ella hizo clic. Y decidió soltar. Pero no con rabia, no con desprecio, sino con paz. Se sentó, respiró profundamente y escribió por última vez esa frase que la había encarcelado. Y justo después escribió una nueva: mi felicidad ya no depende de lo que me hicieron, depende de lo que decido hacer con lo que soy. Desde ese momento, cada día elegía pequeños actos de libertad: desayunar sin apuro, caminar en silencio, borrar fotos, organizar espacios, decir que no sin miedo. Y así, paso a paso, comenzó a escribir una nueva versión de sí misma. Una que no negaba el pasado, pero que ya no lo necesitaba como excusa. Eso es lo que tú también puedes hacer hoy. Tú eliges si repites la frase que te ancla o si creas una que te libere. Tú eliges si te sigues viendo como víctima de lo que te hicieron o como autor de lo que aún puedes hacer. Y lo más valiente que puedes hacer hoy es elegir escribir el siguiente capítulo sin rencor. Porque lo que te hicieron no es tu identidad, es solo una escena. Lo que tú haces con esa escena es lo que se convierte en destino. Así que hazte esta pregunta ahora mismo con total honestidad: ¿estoy siendo fiel a la versión de mí que sufrió o a la versión de mí que quiere sanar? Si decides soltar hoy, no lo hagas con rabia. Hazlo con paz. Hazlo por ti. No para olvidar, sino para vivir mejor. No para complacer a nadie,
sino para reencontrarte contigo. Porque a veces la herida más profunda no es lo que otros nos hicieron, sino el habernos abandonado a nosotros mismos esperando que el pasado nos devuelva algo que ya no existe. Y tal vez este sea tu momento, no para luchar contra lo que fue, sino para caminar hacia lo que puede ser, no como reacción, sino como elección. Una elección silenciosa, personal, intransferible, que marca el verdadero inicio de tu libertad interior. Porque como dijo Séneca, y con esto cerramos, no es el daño lo que define tu vida, es lo que haces después. Y lo que haces después comienza ahora. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si algo ha quedado claro en este recorrido, es que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo responder. Hoy has descubierto que cada pérdida, cada ausencia, cada silencio, puede transformarse en un entrenamiento silencioso para tu poder interior. Y que tú, aunque no lo parezca, tienes en tus manos la capacidad de elegir reaccionar como víctima o avanzar como autor de tu propio destino. El estoicismo no te promete que el dolor desaparecerá, pero sí te recuerda que el sufrimiento es opcional cuando decides mirar con claridad. Porque el punto de inflexión no está en lo que te hicieron, sino en lo que eliges hacer con eso hoy. Recuerda, no es el daño lo que define tu vida, es lo que haces después. Si este mensaje resonó contigo, no te quedes solo con la inspiración. Da un paso pequeño, pero firme. Hoy, cuando termines este video, te invito a tomar 5 minutos en silencio, sin distracciones, solo tú contigo. Pregúntate con honestidad, ¿estoy reaccionando desde la herida o construyendo desde la conciencia? Y escribe una sola frase, una frase que represente el inicio de una nueva narrativa. Hazlo cada noche durante una semana. No necesitas más para empezar a sentir el cambio. Y si sientes que este contenido te sostuvo, entonces permítenos seguir caminando contigo. Suscríbete al canal no solo para no perderte nada, sino para recordarte cada día que no estás solo en este proceso, que hay una comunidad completa de personas como tú, que también están aprendiendo a soltar, a crecer y a recuperar su centro. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la frase que más te hizo reflexionar hoy? ¿Qué historia interna estás listo para reescribir? Me encantaría leerte y crear juntos un espacio donde nuestras experiencias se transformen en sabiduría compartida. Y si te quedaste con ganas de más, no te preocupes, porque en el próximo video exploraremos un principio que te ayudará a recuperar tu energía mental cuando alguien intenta desestabilizarte emocionalmente. Te aseguro, no querrás perdértelo. Hasta entonces, elige actuar con propósito, elige responder con serenidad y, sobre todo, elige seguir avanzando.